Diálogo Directo. Ya son las 12 horas con 36 minutos, 12 con 36 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. La Asamblea Nacional empezó el trámite de un proyecto de ley para incluir en la legislación ecuatoriana como nuevo tipo penal la violencia sexual digital y el ciberacoso sexual, prácticas conocidas también como sextorsión o el uso doloso de sexting, que en el Ecuador recibirá una pena de 4 años de reclusión. Para hablar de este tema nos acompaña vía telemática en nuestra segunda emisión de noticias el asambleísta Franklin Samaniego. Asambleísta Samaniego, buenas tardes, bienvenido, integrante de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Le saluda Licenia Espinel. ¿En qué consiste este proyecto de ley, esta pena de reclusión de 4 años que se aprobaría en caso de que esta normativa llegue a su respectiva aprobación tanto en la Asamblea como por parte del Ejecutivo? Muchísimas gracias, muy buenas tardes, disculpas. Un saludo a la ciudadanía y a usted y a Pichincha Universal por la oportunidad. Efectivamente, en la Asamblea Nacional se han presentado no uno, 2 proyectos de ley que tratan sobre esta problemática muy complicada en el Ecuador, no solo por el tema de la pandemia, sino anteriormente en otras días atrás, en años atrás, el INE ha señalado que hay 15.934.522 personas, es decir, el 92% de la población mayor de 5 años cuenta con celulares, ¿no es cierto? Y redes sociales. Esto lo que ha hecho es que el 41.4% de la población cuente con un teléfono inteligente. De ahí que a la Asamblea Nacional, en virtud de la problemática, y más todavía en este momento de crisis sanitaria, en donde se han fortalecido y se han profundizado el manejo de las redes sociales y de los teléfonos informáticos, de los teléfonos, quiero señalar que en la Asamblea Nacional se han presentado 2 proyectos de ley. El uno, el que usted ha señalado, que es las 2 son reformas del Código Orgánico Integral Penal. El uno que se refiere a para prevenir la violencia, el acoso digital y la violación de la intimidad. Y el otro, que en el mismo mes de agosto del año anterior, quien les habla, Franklin Samaniego, presentó para tipificar el delito de sexting y hostigamiento. Los 2 proyectos de ley son complementarios. Principalmente el uno, el que habla sobre el tema de los delitos de violencia sexual para la tipificación, incluye 3 elementos. Primero, incluir, valga la redundancia, un capítulo que hable sobre violencia sexual digital, además tipificar el ciberacoso y luego incorporar agravantes y propone adicionalmente una reforma a la Ley de Erradicación de Violencia contra la Mujer. Y el segundo, que es el que les señalo que presentó quien les habla y plantea el tema del hostigamiento y el sexting como un tema complementario. Será la Comisión de Justicia la que analice estos 2 proyectos de ley que nuevamente reforman al Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué pasa si la persona infractora, digamos, es mayor de edad o es menor de edad? ¿Va a haber una diferenciación en cuanto al establecimiento de penas en caso de que se incurra en este delito? ¿Y qué se debe entender? ¿Qué nomás acapara el tema del sexting o la sextorsión? Bueno, efectivamente, cuando se determina en el proyecto de ley que cuando se refiere a niños, niñas y adolescentes, se lo determina como un agravante, pasando, por ejemplo, de 1 a 4 años en la violencia sexual digital a 4 a 6 años, ¿no es cierto? Tiene que haber una preeminencia en lo que tiene que ver con garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ahí solo un paréntesis. Estamos también tratando, soy vicepresidente de la Comisión para tratar temas de niñez y adolescencia en la Asamblea Nacional y estamos tratando el Código Orgánico de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, en donde se ha incluido todo un capítulo de manera específica sobre violencia, con 3 enfoques: prevención, atención y reparación de derechos. Ahora, la segunda pregunta que usted señala en relación al tema del sexting y al hostigamiento. En el tema del sexting, lo que estamos planteando es que se lo determine principalmente cuando una persona por cualquier medio divulgue, difunda, revele, viralice, ceda a terceros contenidos, imágenes, audios o grabaciones audiovisuales que la persona afectada le hubiese confiado de su intimidad
Usted recuerde que salen videos cualquiera, algunos reales, otros no reales, por lo que se ha planteado que haya una privación de libertad de 1 a 3 años cuando concurran las siguientes circunstancias. Primero, la divulgación, la difusión, la revelación o cesión, si se hubiera precedido sin el consentimiento de la víctima, y luego la divulgación, difusión, revelación o cesión cuando vulnere gravemente la intimidad personal de la víctima. O sea, así haya tenido el permiso de la persona implicada, digo yo. No se me ocurre que alguien dé autorización para eso, pero puede pasar. Así es. Y en el tema del hostigamiento, lo que hemos planteado es que la persona que sin contar con autorización judicial vigile, acose, hostigue de forma sistemática, insistente y reiterada, sea sancionado con pena privativa de la libertad de 6 meses a 1 año. Como usted ve, los dos proyectos son complementarios. El uno que incluye todo el capítulo que tiene que ver con los delitos de violencia sexual digital, tipificar el ciberacoso y adicionalmente algunas disposiciones comunes a los delitos sexuales digitales, y el otro que plantea la inclusión del sexting y el hostigamiento. En este momento me parece que es sumamente importante, en un momento de que se han replanteado las relaciones familiares, pero adicionalmente el uso y el abuso en ocasiones de las redes sociales y los medios informáticos. Estamos conversando con el legislador Franklin Samaniego, asambleísta integrante de la Comisión de Justicia. Asambleísta Samaniego, ¿qué pasa si el infractor que comete este tipo de delitos, que futuramente serán considerados como delitos en esta reforma al Código Orgánico Integral Penal, es del entorno familiar? Hemos conocido miles, si no millones de casos en que están implicados padrastros, padres, tíos, abuelos, cuñados, etcétera, personas muy cercanas al círculo familiar que cometen actos de violencia sexual en contra no solo de menores de edad, en general. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Se constituirá en un agravante o no? Bueno, en la actualidad el mismo Código Orgánico Integral Penal sanciona todos estos hechos, ¿no es cierto? Hay un capítulo que habla sobre los temas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo cuando hablamos de personas que realizan contratos con finalidad sexual por medios electrónicos. Eso ya está tipificado en el artículo 133 del Código con agravante cuando se refiere a niños, niñas y adolescentes. El 174 habla de cuando los niños de 7 a 10 años, con una sanción de 7 a 10 años, en los casos de ofertar servicios sexuales de niños y adolescentes por medios electrónicos. Sin embargo, de esto, sin duda alguna, es sumamente importante revisar, no solo en el enfoque sancionador. Yo le había dicho que la Asamblea Nacional está tratando este tema desde la óptica de la reforma al Código Orgánico de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes con 3 enfoques. El primero, que es el de prevención, porque el Código Orgánico Integral Penal lo que hace es sancionar una vez que se ha cometido la infracción, ¿no es cierto? El de prevención, el de atención, pero además hay otro tema que es sumamente importante, el de reparación. ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Quién se va a hacer cargo del tratamiento? En la actualidad es responsabilidad del Ministerio de Salud, es responsabilidad, además, hay otro tema que es sumamente importante y que lo tratamos en la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, que es el tema de la especialidad y la especificidad. No es lo mismo que llegue una mujer, y no quisiera desearle este mal a nadie, que tenga o venga producto de una violencia, de una violación a denunciar, pero además de ser atendida, que una niña o un adolescente. Entonces, ahí hemos planteado que haya especialidad y especificidad. Pero en el caso de que sea alguien del entorno familiar, ¿se va a poder pedir, en este caso, no sé si la defensa, la víctima o la misma fiscalía como parte acusadora, el hecho de que no se le permita la cercanía con esta persona denunciada o sospechosa o presunto responsable de ese tipo de delitos? Bueno, ahí hemos planteado, en la última reforma al Código Orgánico Integral Penal se incluyó, en primer lugar, cuando es del entorno cercano, por ejemplo, el maestro, el tutor, tiene prohibición en el caso de llegar a ser sancionado, de acercarse en primera instancia en el proceso y luego cuando haya sido sancionado ejercer su actividad, un maestro que ha sido sancionado con el tema por el tipo penal de violación o acoso o abuso sexual, no puede regresar a trabajar con niños, niñas y adolescentes. Si en el entorno cercano es un agravante, agrava la sanción, pero adicionalmente existen medidas administrativas de protección también
que lo que hacen es garantizar en primer lugar la seguridad de las víctimas y en segundo lugar también en materia penal el juez puede determinar algunas medidas para evitar el agravar la situación de la persona que ha sido afectada, en este caso de los niños, niñas y adolescentes. Asambleísta Samaniego, con esto de la pandemia, muchas de las actividades educativas, sobre todo, se han concentrado en el ámbito de la teleeducación, en el uso del Internet constante. Y hay preocupación en la sociedad en general por la proliferación de conductas delictivas que vulneren, como usted dice, el derecho a la privacidad de las personas, que las expongan a situaciones de completa indefensión. ¿Ha llegado a conocimiento de su comisión, de usted, de la Asamblea como tal, denuncias de personas que estén atravesando por esta situación, de niños, adolescentes que estén atravesando por este tipo de violencia a través del Internet? Bueno, quiero decirle que efectivamente hay muchas denuncias y hay algunos elementos también planteados a nivel de los medios de comunicación. Por eso es la motivación de estos dos proyectos de ley que nos permiten tipificar e incluir otros tipos penales en el Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, quiero señalar que la sociedad del hiperregistro en este momento enfrenta una dura tarea de seguridad, ¿no es cierto?, de los datos y principalmente de los derechos de las personas para que no se los vulnere. Y además es muy importante en ese sentido proteger los datos, los registros, la información. Pero adicionalmente, como digo, en el Código Orgánico Integral Penal ya hay algunos tipos penales. Hoy estamos planteando, por un lado, con estos dos proyectos complementarios de reforma, la inclusión de este capítulo de los delitos informáticos y lo segundo, de sexuales informáticos, y lo segundo, tanto el sexting como el hostigamiento, que como señalo son complementarios. Ahora, es responsabilidad, así lo determina el Código Orgánico Integral Penal, de cualquier persona que conozca del cometimiento de una infracción, ponerle conocimiento de la Fiscalía inmediatamente para que las autoridades procedan con los trámites que correspondan y sancionar, evitar la impunidad, que ha sido uno de los temas también que se ha debatido en la Asamblea Nacional. Recordemos, cuando se constituyó la Comisión AMPETRA, ahí se hizo investigación, por ejemplo, en el entorno del sistema educativo, y ahí se llegaba a establecer que el 30% de casos se judicializan y de esos ni la mitad llegan a tener sentencia. Asambleísta Samaniego, ¿para cuándo espera usted que esta normativa esté prácticamente lista? Bueno, está ya en conocimiento de la Comisión de Justicia. En este momento estamos tratando varios temas, pero sin duda alguna yo pasaré, siendo parte de la comisión, requeriré que lo más pronto posible se analicen los dos temas. Es un clamor ciudadano, es una realidad a la que tenemos que enfrentar, pero que ojalá que con los procedimientos y la tipificación pueda aportar en estos tres ejes que hemos planteado, en la prevención, en la atención y en la reparación. Ahí los temas administrativos, desde la reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, al Código de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, la reforma a la Ley de Violencia para erradicación de la violencia de mujeres, y la otra, el Código Orgánico Integral Penal, que sin duda alguna va a ser un aporte sustancial en la lucha contra la violencia, en este caso por medios informáticos en contra de niños, niñas y adolescentes. ¿Cree que avancen a aprobar esta normativa en lo que resta del presente año, o sea, hasta antes de finalizar el 2020? Bueno, como digo, han llegado los proyectos deben ser tratados en dos debates, pero por lo menos de parte del Grupo Parlamentario por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de la comisión que está tratando este tema y de la Comisión de Justicia, pondremos todo el empeño para que lo más pronto posible tengamos el informe, por lo menos ya para primer debate, y que pase al Pleno de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, asambleísta Samaniego, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Franklin Samaniego, asambleísta de la Revolución Ciudadana, integrante de la Comisión de Justicia del Parlamento Nacional, con esta propuesta para penalizar la violencia sexual digital. Gracias, asambleísta Samaniego. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a las órdenes. En Punto Noticias, la noticia vive.